Las alas no siempre se ven. A veces toman forma de palabras, de decisiones o de silencios que abren caminos. Y cuando menos lo esperas, ahí están. Hoy hablamos de ese momento. Bienvenidos a Para esto son las alas. Amigos de Para esto son las alas, muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos. Para no perder la costumbre, estamos ahora buscando a los personajes más notables de la aviación mexicana y nos encontramos por ahí con alguien excepcional, amigos. Este señor es el mexicano, es el único piloto de Boeing 747-400 en la aerolínea japonesa de Japan Airlines, que fue comandante y es mexicano. Estamos ahora platicando con el capitán Enrique Horta. Enrique, Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy bien, gracias. Enrique, agradecidísimos contigo de que nos hayas dado estos minutos. Encantados, porque la verdad es que conocerte ha sido un deleite, una persona tan ligera y además que con tanta experiencia nos deja mucho mensaje a todos. Para empezar por el principio, queridos amigos, quiero decirles que esta no es una entrevista cualquiera. El capitán Horta ha recorrido el mundo muchas veces. Es un prestigiado capitán internacional que ha dejado el nombre de la aviación mexicana muy en alto. El capitán Horta además es un hombre aventurero, es un hombre conquistador, es un velerista, un explorador, conoce el mundo, nos va a enseñar grandísimos secretos que creo que todos los jóvenes deberíamos de tener, bueno, deberán tener presentes cuando empiecen su aventura dentro de la aviación. Para esto son las alas, estamos haciendo aviación y bueno, pues gente como el capitán Enrique no pueden faltar. Enrique, para empezar, ¿quién eres, Enrique? Platícanos un poquito de ti, un poquito de tus orígenes. Bueno, yo soy de 1960, originario de Ciudad Guzmán, Jalisco, a 1 hora y cuarto de Guadalajara. De chicos viajábamos mucho a California porque mi papá había vivido muchos años y pasé la mayor parte de mi infancia en México, en Guzmán. La mitad de mi niñez fue yendo y viniendo de California, el tiempo que íbamos y pasábamos 2-3 años, regresábamos otros 2-3 años en Guzmán. Finalmente me quedé en Ciudad Guzmán hasta los 17 años y de ahí ya nos regresamos a California porque yo quería seguir mis sueños de ser piloto. Obviamente en México era muy difícil en esos tiempos y pues en California o en Estados Unidos en general todavía existían las oportunidades para el que se esforzaba. Y para mí mi sueño inicial era de ser astronauta, pero con el tiempo iba a ser casi imposible. Entonces me conformé cuando vi la película no sé si recuerdan la original de Aeropuerto 1974, creo, donde se trata de un Jumbo 747 que se hace ditching en el mar y sale el gran actor ay, se me escapó el nombre. Cuando me llegue te lo digo. Ese actor y sale las azafatas todas muy guapas y sobreviven el impacto y todo. Y es una película buena, pero ahí me interesé. Yo dije, yo quiero ser este cuate, el capitán rodeado de bellezas. Ese quiero ser yo. Y ahí me inició mi sueño y no dejé que se me esfumara. O sea, usé técnicas de visualización para llegar a convertir los pensamientos en materia por medio de la atracción, la ley de la atracción. Hubo una etapa de un libro que se hizo popular hace unos años, la ley de la atracción. Ese método de visualización lo comencé a utilizar yo, claro, esforzándome también, estudiando, trabajando, pagándome los estudios. Y de esa manera pude llegar a completar mi sueño de ser piloto, pero debo de aclarar que
Yo no fui un niño junior donde mis papis me mandaron a la escuela. No fue fácil porque yo me quedé en California desde los 18 por mi cuenta. Mis padres se regresaron a México, no me pudieron llevar a fuerzas. Yo me quedé en San Diego desde entonces, trabajando varios trabajos, haciendo el college, la universidad, los adiestramientos de pilotos los fines de semana. Y me tardé un poco, terminé a los 27 años, terminé todo. Me tardé un poco más, el doble de lo que normalmente se tarda, pero hice mi estudio relacionado a ciencia aeronáutica, licenciatura en eso. Y en California, en esa universidad, que combinaban el estudio de piloto con el título de la universidad. Y salías con Airline Transport Pilot License, te daban igualmente las 3 licencias como instructor de privada, de instrumentos y de bimotor, y de esa manera haces horas hasta que puedes llegar a que te contraten con mínimo arriba de 1,500 horas. Esa fue la manera que yo llegué a completar las horas. Pero en los 90s, final de los 80s, no estaban contratando en aerolíneas, muy poco en Estados Unidos. Y hasta entonces los latinos teníamos más dificultad porque no existían las leyes de igualdad que existen hoy en día. Para Vamos eso, despacito, Enrique. Vamos sí, despacito porque esto tiene muchísimo. Fíjate que hace muchos años volé un avión ahí que tenía base Guadalajara y ajá, solía salir el fin de semana a andar en motocicleta. Y ahorita que me estoy recordando que había una pista de aterrizaje en Ciudad Guzmán, ¿no? sí, Que había, nosotros de repente íbamos por ahí a así es, Manzanillo. Y me acuerdo que sí, había una pista de Ciudad Guzmán. Esa misma pista, de ahí en esa misma pista te acercabas a ver los aviones. ¿Cómo eran no. esos primeros contactos? Y bueno, yo veía las avionetas que entraban y salían, pero al final de los 70s las cerraron. No recuerdo, yo me fui de aquí el 77 o 78, me fui de Guzmán a quedarme a California. Había estado operando la pista con Cessnas para vuelos panorámicos y ese tipo, pero la cerraron, creo que hubo un accidente y el capitán Covarrubias, que era el que inició, prácticamente eran dueños de la pista. Queda Ok. uno de ellos, un señor capitán Covarrubias, hijo mayor del señor, que está ¿Todavía vivo existe? todavía, pero ¿Y ya esa pista existe todavía? existe, pero la tienen cerrada. Tienen obstáculos para que nadie pueda aterrizar en ella. Y es un campo abandonado. Hemos hablado con el mismo capitán Covarrubias de qué prospectos pudieran hacer de esa pista, pero no quieren progreso, no quieren progreso en aviación. No sé qué razón política exista que no la quieren volver a abrir hasta lo que sé yo ahorita, ¿ves? Tu papá iba a trabajar allá, pero no era dentro del campo de la aviación. ¿Cómo era esa dinámica? No, mira, cuando él fue joven en Guadalajara, un tío se lo llevó a estudiar y le ofrecía pagar el estudio de piloto a mi padre. Pero él estaba muy joven y no tenía la pasión, la visión. Él se quería ir con sus hermanos a trabajar a Estados Unidos porque todo el mundo decía que se hacía uno rico en esos tiempos, que ganaba dinero. Y se fue, mi abuelo ya se los había llevado antes con los permisos de trabajo que otorgaba el gobierno porque necesitaban trabajadores en esa época. Y mi papá se quedó allá y ya no volvió a seguir su sueño, que fue un sueño, no sé si tan fuerte como el mío, pero sí se arrepiente de no haber seguido, no haberse quedado en Guadalajara con el tío que lo apoyaba. Entonces a mí me inspiraba que él quería que yo sí completara mi sueño, ¿ves? Que no me arrepintiera como él, que no lo logró. ¿Solo tú vuelas? ¿Tu hermano también? Solamente yo, de toda mi familia, del lado de los Horta y del lado de los Carrillo, que yo sepa, soy el único que salió piloto. Por ahí he escuchado que hay otro capitán Horta en Aeroméxico, pero se sabe que puede ser que sea pariente en Aeroméxico. Amigos, voy a platicarles un poquito porque el contacto que yo conseguí para poder platicar con el capitán Enrique Horta fue por medio de un amigo común que es el capitán Ismael Mejenes. El capitán Mejenes, además de ser aviador, también es buzo. Creo que comparten ahí, compartieron durante algún tiempo de la vida estas aficiones, ¿no?
No sé si Bueno, también era surfer o algo por ahí, no, pero pero sí sabes cómo nos conocimos. En Ámsterdam, en 1992, hicimos la capacidad del Fokker 100 juntos, Mejenes y yo, con Aviaxa. okey. Y ahí nos Bueno, conocemos. vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. Este capitán, amigo común de nosotros, me platicó de tu gran trayectoria y me dijo, ¿sabes qué? En tu canal no puede faltar mi amigo, el capitán Enrique Horta, ¿no? Y dije, y de repente, por alguna razón, me dijo, fíjate que él trabajó con Enrique Tron, en Sí, Aerotron en Puerto Vallarta. así es. Yo cuando empecé mi carrera también como piloto aviador, estuve basado, yo empecé a volar dentro de la división de intercepción aérea de la PGR Ah, y había una base en Puerto Vallarta. sí. Con el tiempo, yo conocí a Enrique Tron también con el tiempo y bueno, más adelante en alguna ocasión, pues me ofreció un puesto dentro de su empresa y quedé como director de operaciones y volando un Gulfstream 1124 que tenían. Pero Sí. recuerdo muy bien que en el hangar había Ajá. unas salas pegadas ahí. Del Sabre Liner que quemaba, que se nos quemó. Exactamente. Es un Sabreliner que aparentemente volaban ustedes dos juntos. Sí, así Y, es. y bueno, ahorita te voy a preguntar de eso porque fíjate que a mí me comentaba Ismael que Enrique Tron le decía, no he conocido a un piloto más profesional que Capitán Norte. Y ahora, bueno, pues viendo esta trayectoria que tienes, la verdad es que me parece que, que sí no está equivocado, ¿no? A Pues ver, fue buen maestro, el Capitán Tron fue buen maestro porque fue mi primer trabajo profesional en avión de turbina con él y somos aún muy buenos amigos todavía. qué bueno. Fíjate que también aquí en el canal lo frecuentamos, yo también tengo que conservo una gran amistad con él. También creo que es un gran maestro, ¿es cierto? Es, Sí, es, este, es una gente que te ayuda a crecer y la verdad que muy agradecido. sí. ¿En qué tiempo estuviste allí? ¿Cuándo fue que llegaste tú a Puerto? Bueno, otra vez, perdón, regresando. ¿En dónde estudiaste? ¿En qué escuela estudiaste? Cuando me quedé en San Diego desde los 18 años, fui a Montgomery High School a terminar el bachillerato y luego en el Southwestern College, que ya podías hacer los primeros 2 años como preuniversidad porque era mucho más barato. Y Sí. esa universidad, de ahí me cambié a una universidad, National University, que daban los cursos y el título de Airway Science y completado con todo el adiestramiento de piloto. Se lo terminé en el año 88. ¿De El vuelo? título se llamaba Airway Science o Aeronautical Science, Ah, ok. con énfasis Aeronautical en Science. Advanced Aircraft Systems. Era el título que aquí se llama, allá es un bachelor degree, aquí es Ah, una ok. licenciatura, pero era completo con todos los certificados y licencias de piloto privado, instrumentos comercial, instructor, bimotor, instructor de bimotor. Ok. Cuando terminabas los 4 años de universidad, ya estabas completo y ya trabajando como instructor de vuelo en Cessna 152, 107.2. Y de esa manera, ya en Estados Unidos, para que te contrataran las líneas mayores, era necesario tener un bachelor's degree, o sea, una licenciatura. Por eso era Ok. importante. Yo no sé cómo le hice, pero de no tener cero de apoyo, eh, pude calificar para lo que le llaman scholarships y grants. Eso me pagó 95% de los pagos de la universidad, que en Estados Unidos son caros. Y con préstamos de gobierno y trabajando, yo trabajaba tiempo completo además, y lo que podía ahorrar pues seguía para suplementar los gastos de mi adiestramiento de piloto. Así le hice. ¿Dónde fue tu base de vuelo? San Diego, en la pista de Montgomery, el Ah, aeropuerto no, chico que está sí, sí conozco, el que está en la Montgomery. lomita ahí por Sí, cerca de Miramar, por esa zona, sí, ¿no? por ahí, exactamente pegado a Miramar, ahí es Montgomery Field. Y ahí empecé a volar, ahí terminé todos mis vuelos. Así es. Amigos de Virtual Las Alas, Enrique nos comenta y bueno, digo ahora sí que como para que no quede en el tintero, el principio de la perseverancia acaba siendo fundamental en esto. Hay que tener convicción en la meta y hay que ser perseverante en la lucha. Eso Así creo que es. es el secreto principal. Eh,
Enrique, ¿qué pasó después? ¿Obtuviste tus licencias? Se dice fácil, ¿no? Estamos hablando, amigos, de una universidad en los Estados Unidos. Estamos hablando de un entrenamiento completo de piloto privado, comercial, instructor. La verdad de las cosas es que no es algo sencillo. Existe la barrera del idioma, que bueno, que a pesar de que creo que no resultó tan complicado, pero pues al final de cuentas se, se requiere un inglés prácticamente doméstico para llegar a estos niveles. Pues me imagino que deben de haber ciertos requisitos para conseguir un crédito escolar, no debe ser cualquier cosita, ¿no? Sí, sí, claro. Pues de alguna manera, por medio de la universidad, National University, ellos te ayudaban a aplicar para todas esas ayudas de gobierno, de préstamos. Mientras estuviera yo atendiendo a la universidad, tenía acceso a esos préstamos. Creo que eran $6,000 cada 3 meses o cada 6 meses que se me podía otorgar. Y con eso, por eso tardé un poquito más de lo debido en terminar mis licencias de piloto comercial. Pero de Bueno, esa le manera, debemos a la National University, este, pues el galardón que ahora tenemos de que un mexicano haya destacado así en la aviación comercial. Muy bien. pues sí, sí, esa fue mi gran ayuda. Qué bueno, pues bueno, resultado del esfuerzo, resultado de la dedicación, resultado del compromiso, ¿no? Así Mira, es. a veces creo que no quisiera caer en esta retórica pues, tan directa porque hay muchas circunstancias. El hombre y sus circunstancias, finalmente es lo que determina el destino, ¿no? El destino Sí. ayuda, uno ayuda al destino y entonces las cosas se facilitan cuando tenemos el gusto por algo, ¿no? Creo que Mm. también esta pasión, este gusto por la aviación, ¿qué será? ¿Qué, qué nos pasa? ¿Por qué nos gustan tanto los aviones? Esas máquinas que tienen. Pasa. Yo pienso que siempre ha existido una fantasía por poder volar como los pájaros desde el comienzo de la humanidad, desde la historia de Ícarus y esas historias antiguas. El hombre siempre ha querido imitar a los pájaros y muy pocos tenemos esa perseverancia, esa pasión, ese amor a desarrollarlo al punto de llegar a volar. Oye, Enrique, ¿qué te decidió en regresar a México? ¿Por qué decidiste empezar en México? Porque trabajé primero de 2 años de instructor ahí en el Montgomery Field, en la pista de Montgomery, como instructor, pues para acumular horas. Cuando acumulé 1,000 horas, aún así no encontraba trabajo ni en las líneas pequeñas en Estados Unidos, no contrataban en esa época. Y un buen amigo, piloto de la aviación ejecutiva, Pepe Silva, acá en Guadalajara, me dijo: tú con el inglés fluente que hablas, título, experiencia, fácil te acomodas en México, están creciendo líneas aéreas, Aerocalifornia existía, TAESA se estaba levantando, Aviaxa era nueva, y para eso me presentaron a alguien que estaba contactado con Aerotron, y Enrique Tron me habló, yo le hablé, creo, de Guadalajara. Al día siguiente iba yo en autobús a la entrevista a Vallarta, y ese mismo día me contrataron. Gracias a una recomendación de un buen amigo de ahí del aeropuerto de Guadalajara, que había hablado con Tron. Tron le informó que necesitaban un piloto que fuera fluente en inglés y tuviera buena preparación. Y pensaron en mí por buenos amigos que eran, porque habíamos como 100 chavos ahí todos buscando a ver quién nos contrata, ¿no? Aquí en el aeropuerto de Guadalajara. Yo acababa de convalidar la licencia mexicana, que tardé 2 meses. Y para eso es como pude ser contratado ahí en Aerotron. Y desde entonces eso fue en fines del 91, creo, 1991. Y fue el tiempo hasta casi verano del 92 que volé ahí con Tron en el Sabre Liner que se nos quemó en el último vuelo. A ver, platícame un poquito, ¿qué pasó esa vez? ¿Cómo fue eso? Fue mi último vuelo. Yo ya había sido contratado por Aviaxa y me iba en una semana a Ámsterdam. Me dice Enrique: dice, tocayo, no tengo quien vuele conmigo. Yo ya estaba fuera de la nómina. Y me dice: vamos a Houston a ir por alguien importante, uno de los VIPs del avión.
y me dice, te dejo volar los 2 tramos. Y ya vas, pues. Yo por la diversión dije, estoy una semana aquí, ya estaba fuera de la nómina, pero nada más porque me encanta volar, decido acompañarlo. Por suerte no llenamos el tanque central de gasolina, no fue necesario. Eso fue lo que nos salvó. Justamente voy despegando y me había pedido Tron que me quedara a 1000 pies para pasar sobre su casa y despedir a sus hijos que lo esperaban. O sea, 1000 pies, volar sobre Nuevo Vallarta. Y estábamos a punto de virar cuando suenan las alarmas de fuego. Y pues le paso el avión a Tron, él me dice, I have control, y lo que se dice, ¿no? Y yo sigo, pues de memoria, sigo el procedimiento, 2 botellas extinguidoras dentro de 30 segundos y el fuego seguía. Inmediatamente ya habíamos declarado emergencia primero. Enrique seguía volando manual porque se nos tiró todo el sistema hidráulico. Estaba nada más todo manual, volándolo manual. Hizo un toque perfecto. Nos salimos en uno de los calles de rodaje para no bloquear la autopista. Logramos pararlo, bueno, todo haciéndolo Tron porque él era el piloto volando en ese instante. Y lo paramos con lo que quedaba de presión de acumulador, pero no pensamos que era una falla falsa, ¿no? Porque no sentíamos ni olíamos ni sentía fuego. Abro la puerta y dice, Tronamera, asómate a ver qué es. Abro la puerta y le digo, está quemando el avión, vámonos. Toda la cola, el empenaje estaba como una antorcha prendida con flamaradas de la cola del avión. Así parecíamos como una antorcha volando cuando nos vieron llegar. Los bomberos ya estaban ahí, corrimos, lo apagaron y no fue hasta el día siguiente que nos dimos cuenta que fue una bomba hidráulica que al cambiarla antes de despegue causó una ruptura en la parte del empenaje que está atrás del tanque central. O sea que el tanque central estaba vacío, por eso no estalló el avión. Pienso yo que si hubiera tenido gasolina, combustible, con el calor intenso y ya estaban por reventarse los cables a los elevadores, quedaba un solo hilito que después nos dimos cuenta. O sea, la libramos por un segundo menos en el aire. Así Qué fue. buena anécdota, Enrique, porque fíjate que, bueno, no sé, ¿has ido a Vallarta últimamente? Hace como 2 años, sí. Está O sea, muy diferente a como estaba. me recuerdo un poco porque ahorita que estabas platicando esto de que iban a sobrevolar sobre la casa de Enrique, Nuevo Vallarta ni existía, ¿te acuerdas? No, pues yo vivía en la segunda entrada donde eran puros campos abiertos. Me rentaban una casita en la esquina donde ahora está, no sé, creo que negocios, algo así. Era la segunda entrada en Nueva Vallarta. No existía nada más que palmas y terrenos vacíos hasta la playa. Y yo era el único que vivía en esa cuadra, entre esa casita, entre los matorrales llenos de iguanas, serpientes, alacranes. Entonces, bueno, pues ahí terminó la historia Así de es. México, y entonces fuiste a concursar a Viaxa y te quedaste, entiendo. Me quedé, me mandaron 2 meses a mí, a Mejenes, al adiestramiento, y ahí yo me quedé con Aviaxa como 2 años, hasta que Taesa me contrató, me ofrecieron yo quería entrar a vuelos internacionales y Taesa tenía 767 y un 57, y ese era mi objetivo para yo entrar lo más pronto posible a hacer vuelos internacionales. Era mi meta. Entonces estuviste 2 años volando el Fokker 100 El Fokker en 100 Aviaxa, en y Mérida, luego basado en Mérida. Mejenes también estuvo contigo, fueron al mismo grupo. Mejenes y yo comenzamos juntos, pero él no se quedó por cuestiones personales, él salió. Era muy problemático el jefe de pilotos y los dos tuvimos encuentros no muy agradables con él. Yo al final se enojó conmigo porque renuncié justo cuando estaban creciendo, porque nos estaban haciendo varias trampas y era un personaje muy difícil. No voy a decir el nombre, pero yo creo que no sé si todavía exista. Pero Mejene estuvo 2 o 3 meses. Yo les aguanté 2 años y me la pasé bien porque era muy agradable volar ahí con la tripulación de Mérida, tripulaciones de Monterrey, de la Ciudad de Bueno, México. además era un gran avión en su momento, ¿no? Era la última tecnología, Sí, ¿no? sí, era de la tecnología más avanzada y pues
Me habían ofrecido al mismo tiempo entrevista con Aerocalifornia, con Taesa y con Aviaxa. Yo escogí irme con Aviaxa por el tipo de avión, porque era Glass Cockpit. Por esa razón, Claro. para entrar ya a la aviación más futurística, hice mi decisión con Aviaxa. Pero después me fui a Taesa porque ya tenían 37, 57 y 67. Al principio no los tenían 727. Yo no quería irme a un avión viejo, mucho menos a California. O sea, Claro. tenía las opciones en ese tiempo, en esa época. ¿Y entraste volando qué equipo en Taesa? 37, a los 2, 3 meses me recomendaron para el 5767 y los volaba los 3. Ah, caray. Los 3 los ¿Cómo volaba. era Taesa? ¿Cómo era el ritmo de trabajo en Taesa? Alguna gente no se expresa muy bien del sistema de trabajo o de las remuneraciones, pero era una gran escuela, creo, ¿no? Era muy buena escuelita. Por suerte no nos caímos del cielo, pero tuvimos varios percances y los aviones a veces estaban cayendo a pedacitos, pero volábamos todo el Que, mundo. fíjate que Taesa, sí, sí, fue muy buena escuelita. Y el ambiente fíjate, muy padre. creo que fue la primera empresa mexicana en abrirse al mundo, ¿no crees? Sí, así es, porque le salían contratos en Indonesia, a Japón, a Sudamérica, para el 67 y el 57. A mí me tocaba mucho Europa. Mi razón principal para pedir el 6757 con el capitán Galina, que muy amable, gracias a él que apoyaba a los de Aviaxa, nos contrataba. Al que quería de Aviaxa, vénganse para acá. Y yo no me quise quedar en el 37, aunque me ofrecían el ascenso de capitán al 37. Y yo le dije, Capi, prefiero quedarme en el 5767 porque necesito ver a mi hijo. Mi hijo con mi mujer, exmujer de Alemania, vivían cerca de Frankfurt. Mi razón principal era hacer yo los vuelos a Frankfurt o cualquier destino en Europa y irme a descansar a ver a mi hijo una vez al mes, que me tocaba 7 días de descanso allá y me quedaba yo para estar con mi hijo de Alemania. Esa era mi razón principal. También de haber sido tiempos pesados, ¿no? Pues De sí, mucho trabajo. ajá, era mucho trabajo, volábamos mucho, muchos vuelos tecolotes de noche, 3, 4, 5 tramos de Tijuana, todo México, toda la noche. A veces nos quedábamos dormidos en el descenso, nos pasaba seguido que los dos nos quedábamos dormidos por varios minutos. Estaba muy pesado lo que hacíamos, 3, 4 tecoloteros en una semana, llegabas muerto. Claro, claro, ya llegas muerto al tercero, ya acabado, ¿no? Sí, Por sí, sí. supuesto. Eso ¿Por qué te sí fue fue. de Taesa? Cuando tuvieron el accidente en el año 98 en el MD, creo que un MD despegando, no recuerdo de dónde, yo ya no estaba Ese ahí. 9 de Europa, ¿no? Ese, después Ajá, de la investigación, lo cerraron. Ahí sí, cerró por completo. ok. Pero la mayoría de nosotros nos salimos en el 96 porque fue cuando el presidente Salinas, se sabe que él era mitad dueño de la aerolínea y al salir él del país y robarse todos los millones de los mexicanos, pues desinfló la línea aérea y la mitad de aviones desaparecieron. Ya no teníamos ascensos, ya no había probabilidades en Taesa y es por eso que la mayoría se fueron a Asia, Indonesia, al Medio Oriente. Yo me terminé yendo a Nueva Zelanda con Air New Zealand al 767. Al final de cuentas, cuando acabó la empresa, no liquidaron a nadie, nadie se quedó ni nada. Pasó el accidente y al día siguiente ya se había acabado. No sé cómo se dio porque yo ya no vivía en México para el 98. Sí, pero lo que sí sé es que lo cerraron o nos obligaron a cerrar a causa de ese accidente y varios otros incidentes y ya fue historia y de ahí ya no supimos más de Taesa. Sí. Oye, Enrique, este, ¿qué pasó bueno, después caes ahí a Nueva Zelanda? ¿Cómo es vivir en Nueva Zelanda? ¿Cómo es la aviación de Nueva Zelanda? ¿A dónde vuelan? Pues ¿A Australia? ¿Qué hacen en New Zealand bueno, Airlines? pues es una isla muy aislada. Es muy hermoso, una naturaleza muy hermosa, la gente muy amable. Son parecidos a los australianos, tienen acentos más difícil de comprender, pero gente muy amable. Y a mí me gustaba más que nada por la naturaleza. Yo parte de mi otra pasión es hacer el surfear. Y donde iba, buscaba dónde había posibilidades de surfear. Y Nueva Zelanda tenía varios buenos puntos.
Cuando me contactaron, me ofrecieron el contrato, era porque necesitaban un grupo de 20 pilotos, pero querían 10 capitanes, 10 copilotos. Yo todavía era copiloto en el 67. De suerte entré porque nada más estaban contratando británicos, australianos y neozelandeses. Entonces, cuando yo les hablé, me dijeron, hasta ahorita quieren nada más TPIs de estos países. Pero 2, 3 días antes, alguien no se presentó y me habla la broker y me dice, ¿puedes estar aquí en 3 días? Y yo, claro que sí, ahí voy. Y me contrataron último minuto. Oye, Enrique, ¿cómo es un proceso de contratación a esa escala? Tú te Mira, contactas con la broker me ajá, imagino, manda tu información. ¿Y sí. qué pasa cuando tú llegas ahí? Sí, la broker te promueve con las aerolíneas que están buscando pilotos capacitados, ya sea capitanes o copilotos. Ellos te hacen, tú mandas tu CV, tu Ajá, currículum, y ajá. ellos investigan. En esos tiempos dabas números de teléfono al jefe de pilotos, no había internet en esos tiempos, todo se hacía por medio de fax y llamadas. Y la compañía se encargaba, el broker, de verificar que tu currículum estaba correcto, que no habías inventado historias Claro. de compañías que no existían, etcétera. En esos tiempos sí llamaban y pedían hablar con tu ex jefe de pilotos y pues ya estás verificado. Cuando ellos te recomiendan, digamos, Air New Zealand dice, me falta un copiloto, ok. Este Enrique ya estaba listo y él estaba muy puesto y háblale. Me mandan a hablar. Directamente me voy con Air New Zealand y al día siguiente estoy empezando el adiestramiento para hacer no el type rating completo porque yo ya tenía la capacidad del 767 y la licencia mexicana se consideraba ICAO y es Ok. lo que ellos operaban. Ellos no querían licencias FAA, querían ICAO y eso fue lo que me ayudó a entrar con mi licencia mexicana. Y ya la Ok. compañía, ya están obviamente convencidos de que sí tienes la experiencia que dices tienes, pero en el simulador se va a ver, cuando comienza el simulador, si alguien hubo casos donde pilotos se pasaron de listos, por ejemplo, eran copilotos y dijeron que eran capitanes, uno que otro, y cuando ya los ponen al lado izquierdo a volar y hacer procedimientos de emergencias en el simulador, no la hacían y se dan cuenta que este cuate nunca fue capitán, fuera de aquí. Y a la calle inmediatamente sucedió eso varias veces. Hoy en día es imposible, se ha hecho más preciso. Sí, Normalmente te daban claro. entrevistas de 3 días. En esos tiempos, volabas al país a hacer entrevista, por ejemplo, con Japón, con Korean Air. 3 días, un día de entrevista, un día de simulador, un día de examen médico. Y los exámenes médicos eran lo más detallado y complicado. Haz de cuenta que era un examen para ser astronauta con los asiáticos. Así de estrictos era. Pero en New Zealand fue muy fácil porque ya nada más hice un certificado adicional para volar con la licencia en espacio aéreo neozelandés, con una licencia mexicana que fue transferida a una licencia zelandesa. Es decir, que si tú tienes ya la experiencia en cierto equipo, no tendrás que llegar a formarte, a hacer un examen de un ATP no sé, en No, general depende, y sí, un concurso entre no, todos sí, los aspirantes. sí, ¿O sí todavía? sí tienes que hacerlo. Pero algunos países, ellos hacen todo por ti y se hace fácil. En Nueva Zelanda tardaron 2 semanas. 2 semanas hice simuladores, hice las licencias y en 2 semanas ya estaba volando la línea, las rutas normales. Pero con los japoneses tardabas 10 meses a un año todo ese proceso. Ahí está la A ver, diferencia. vamos por partes. Entonces, bueno, llegaste a Nueva Zelanda, te contratan en New Zealand Airlines y empiezas a trabajar ahí. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? 10 meses. Me decían que el contrato iba a ser de mínimo 6 meses, máximo 2 años. O sea, cuando yo les comenté a compañeros de Taesa, nadie se quiso ir porque decían, no, en 6 meses vas a estar desempleado. Yo soy muy optimista. Yo dije, mínimo, yo estoy viendo máximo 2 años. Además, el sueldo iban a ser 5 veces más de lo que ganábamos en Taesa.
con 5 veces más me arriesgo a que en 6 meses se acabe el contrato, ¿me entiendes? Claro, vas a estar fondeado. Y tardó 10 meses, pero eso me abrió la puerta con la licencia zelandesa a otra compañía en África llamada Air Mauritius. Eso me abrió la puerta para otra Ok. compañía cuando llegó a su fin el contrato que me ofrecían. Y de ahí te fuiste a Air Mauritius, que estaba basado en dónde. A un lado de Madagascar, del sureste, en el sur del mar Índico, a un lado de Madagascar, 1 hora y media de Madagascar. Está la isla de la Reunión y está Mauritius. Llegué nada más a casa, a San Diego, a ver varias cosas, asuntos personales, y en un mes, y Air Mauritius fue muy fácil la contratación. Me mandaron boleto, querían que fuera de un día para otro, les dije, tardo 3 días en llegar. Se reían, dicen, ¿dónde estás? Estoy en California. Pensaban que estaba ahí cerca de África. Me dicen, vieron mi currículum que les mandé por fax y les hablé por teléfono. Y la secretaria media, un acento francés muy fuerte porque habla en francés. Le hablé un poquito en francés para conquistarla, para llamar su atención. Le dije, mira, busca mi currículum, ahí lo tienes, lo mandé hace 2 semanas. La hice reír, total, que sacó, le caí bien en el teléfono, me dijo, voy a estar aquí mañana. Le dije, no, tardo 3 días en llegar. 3 días después voy llegando a Mauritius, bajándome del avión, me mandan al hotel y en 2 horas estoy de regreso para la entrevista, que duró 20 minutos, y al salir a esperar a la sala de espera, viene la secretaria, es la Mrs. Pierrot se llamaba, me dice, fírmale aquí, y decía, lo hemos encontrado, ¿cómo dejo pensar de inglés a español? Aceptable para contratarlo como primer oficial de Boeing 767 con Air Mauritius. Ahí mismo me contrataron. Así, esa fue la contratación más fácil que jamás he tenido. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en África? En África estuve 3 años con Air Mauritius, una isla paradisiaca, encantadora, hermosa. Es una cultura mezclada de 5 culturas, pero la mayoría ahora es hindú. Pero sigue el francés, es lo que se sigue como lenguaje primario. Luego inglés, luego criollo, y son una mezcla de francés, holandés, con africano, con hindú, con chino. 5 culturas que viven en una isla pequeña ahí. Bueno, entonces estás un tiempo ahí en África y pues me imagino que de planta o algo ahí ya habías quedado y luego ¿qué pasa? Y ahí ya me tocaba el ascenso a comandante, pero los hindús son bien mentirosos. Pasaba el año y cuando pedían 5,000 horas totales, ya tenía yo 6,000. Me dicen, ahora tú necesitas 6,000. Pero estaban haciéndolo para ascender a los locales mauricianos antes que uno, y ellos los ascendían con 5,000. Pero su preparación estaba de dudarse, como aviadores estaban pésimos. Cuando ya yo completaba las 6,000, me decían, ahora necesitas 7,000. Cuando llegué a los 7,000, no me esperé. Me dicen, fírmale aquí. Pero va. Puro estilo mexicano esto, sí. Bueno, yo y otro compañero nos tocaba el ascenso y les dijimos que si no nos lo daban, ahora sí ya nos íbamos a ir. Y dice, no, Claro. nada más firma ese contrato. Era un contrato de 3 años más y con un préstamo de $25,000 para el ascenso, cobrarnos el ascenso de capitán. En ese instante a mí ya me habían contratado por medio de una línea nueva que por coincidencia se llamaba National Airlines en 1999 en Las Vegas, en Boeing 757. Fui a la entrevista recomendado por un muy buen amigo y me contrataron como direct entry al 757. Entonces yo no les dije eso ¿Como capitán? como capitán porque ya tenía mucha experiencia de 6757. Claro, Y, claro. y por eso me pude renunciar de Mauritius cuando no me quisieron confirmar. Cuando sí querían que firmara otro contrato, yo ya estaba enfadado de la isla. Te da lo que se llama Island Fever, fiebre de isla. Te hartas de un lugar tan pequeño en medio de la nada. Te enfadas, te empieza a llegar, te empiezas a sentir como un león enjaulado. Lo mismo de siempre. Sí, debe de ser, ¿verdad? Al Sí. final de cuentas, estás demasiado lejos de todo, ¿no? Eso más que nada, como latino, yo no tenía más que un amigo con el que hablábamos español, y mi cultura, todo era cultura isleña, del mar Índico, más que nada hindú.
Era interesante, pero empieza uno a extrañar sus propias raíces. Y más que nada que no venía más que cada una vez al año a México o a California, porque no me alcanzaba el tiempo para el viaje. Descansaba allá, pero no podía ir y venir como algunos Claro, contratos claro. donde te dan, Sí. ajá, no tenía esa facilidad. Por eso me enfadé y a los 3 años dije, no voy a aguantar otros 3 años aquí. Mejor, por suerte ya tenía No, bueno, regresabas en cierto modo a casa, cerca de tu gente también. acá, Digo, sí, estás- claro, en estás- cultura de uno. Ajá. Y entonces llegas a National basado en Las Vegas como capitán de 57. Sí, los primeros 2, 3 meses había que estar la capacidad y el adiestramiento y ya hacías todo del lado izquierdo en el simulador y luego algunos vuelos del lado derecho y ya cuando te capacitaban que estabas apto para capitán y pasabas las siguientes etapas, ya empezabas el adiestramiento de comandante como a los 2, 3 meses. ¿Qué diferencia ves en estos check rides de estas empresas de Nueva Zelanda, de África, con la americana? ¿Está todo basado en los mismos principios? ¿Es el mismo? Bueno, se entendería que es el mismo CRM, las mismas técnicas, lo mismo todo, pero ¿ves alguna diferencia en las filosofías de estas empresas, en sus sistemas de contratación? Mira, los australianos y bueno, digamos, dejemos los australianos fuera, son otra historia, pero los neozelandeses eran muy relajados, como en Estados Unidos. El adiestramiento en Estados Unidos es muy agradable y muy relajado. No hay esos capitanes ojetes que te quieren joder, que te están picando acá, picando allá, poniéndote en mal, como en Asia. En Asia, ese es el problema en Asia, la cultura. Pero Estados Unidos es muy relajante el adiestramiento. O sea, hay que seguir los procedimientos y lo que requiere la compañía, la FAA, y mientras estás al corriente y hagas bien en todo, te están ayudando a que pases el Fíjate que, adiestramiento. fíjate, Enrique, que yo durante estos años que estuve en la PGR, estuve casi 11 años. Ajá, Y trabajábamos en un programa internacional que se llamaba Halcón. ajá, Se trataba de interceptar a los aviones que venían presuntamente con drogas de Sudamérica ajá, y se interceptaban. Pero trabajábamos en tripulaciones compartidas entre pilotos bueno, eran del Departamento de Estado, del DEA del Customs Service también y ajá. compartíamos estos aviones, esas tripulaciones con tripulaciones americanas. Es decir, volábamos los aviones mexicanos y americanos al mismo tiempo, Sí, ¿no? Entonces compartíamos cabina con americanos. ¿Y sabes qué? Yo me di cuenta de eso. Los americanos, además de que vuelan bravos, son, los siento como ligeros, los siento como, no sí, sé, suitable, ¿no? Están a gusto, ¿no? sí, sí, más relajados, ¿no? Y yo creo que también eso hace las cosas más fluidas. Creo que no Sí, estoy diciendo que no tiene uno que cumplir con todos los SOPs establecidos, ¿no? Pero es ajá. cierto, también el ambiente en cabina es importante, ¿no? Muy importante, sí, y mucho más agradable de esa manera. Oye, y estuviste mucho tiempo en Las Vegas En Las y Vegas, 3 años y entró en bancarrota la aerolínea y de nuevo a la calle. qué barbaridad. Es que es la Estuve, historia es la ajá, historia del aviador, es la caray. historia de mi vida en aviación. La mitad de mis líneas aéreas han sido caído por bancarrota, la mitad, mínimo. El modelo de aerolínea es muy poco predecible. Sí, Siento que entre esa pelea entre la demanda, la competencia, el adivinar cuáles son los mercados en desarrollo, las rutas rentables, todo el mundo ataca las mismas rutas y de repente esas rutas se vacían. Eh, sí, no sé, el viajero de negocios, el viajero de vacaciones, sí, los flujos cambian. Y bueno, el modelo como que no, como que nadie lo ha adivinado del todo, ¿no? Sin embargo, fíjate que yo creo que hay un chiste, pues no sé, que es mexicano porque seguramente viene importado de otras partes, en donde dice que la aviación es muy peligrosa porque en cualquier momento te puedes morir de hambre, ¿no? Porque todas las empresas se acaban quebrando, ¿no?
Eso es cierto. Yo recuerdo mis días de hambre cuando estaba trabajando de instructor de vuelo. Si me tocaba un burrito de pollo, era fiesta porque encontré unas monedas en el sillón que a alguien se le tiraron y alcancé uno de carne asada en vez de uno de frijoles nada más. Es que la gente no imagina que en esto hay una lucha también, ¿no? No Sí, está sí, sí. fácil. Para algunos Algunos un más poco fácil más, que otros otros, otro sí. menos, ¿no? Ajá. Sí, también es cierto, ¿no? Pero bueno, fíjate que hasta los que la tienen medio dibujada acaban pagando su boleto, ¿no? A todos nos cuesta, de una manera u otra. ¿Sabes por qué? Nada es gratis. Sí, ¿sabes por qué? Porque además, pues aquí no hay otra, tienes que dominar el avión. Pues sí, hay que pasar Ah, todos los obstáculos y luego existir, seguir vivo y mantenerse empleado además y pues hacer bien para que la vida te sonría, ¿ves? Para que tengas buen karma en el futuro. fíjate que tienes razón, además, es Sí, cierto. El bien soñar va acompañado del bien pensar, del bien actuar, exacto, exacto. ¿no? Y eso me recuerda en Taesa un dicho que teníamos, la cuarta ley de Newton, ¿sabes cuál es? Cada cosa que se arrastra te tiende a ascender. O sea, los que andaban de arrastrados de serpientes, echándote tierra para que los ascendieran más rápido. Es la cuarta ley de Newton. Cada cosa Sí, que te todo lo que arrastra puedas tiende a tiende a ascender. subir. Sí. Oye, Enrique, ¿qué pasó después de National? De National, alguien me dijo, están contratando en Japan Airlines, basado en Hawái. Para mí, Hawái era mi sueño, uno, para surfear las olas de Hawái Claro, y volar el Jumbo. Entonces me contactaron no, bueno, y eso como es sabrás, en la verdad. aviación se maneja mucho quién, quién es tu amigo, qué contactos tiene, qué contactos tienes y te recomienda a alguien. Eso te abre una esquina de la puerta. Me ponen en contacto con el broker que se llamaba la compañía Was Inc. Ellos contrataban pilotos, por lo general, americanos que se quisieran ir de base a Hawái para volar. La base principal era Tokio, pero no podíamos vivir en Tokio, teníamos que vivir ya sea en Hawái o de preferencia en Hawái. Y me interesó mucho eso porque el único requisito era tenías que estar los primeros 2 años de copiloto hasta que te familiarizaras bien con el avión. Y a los 2 años, si pasabas los exámenes de astronauta que te daban los japoneses, ya ascendías a comandante. Yo me arriesgué, yo me quería quedar de capitán, pero dije, esta es mi oportunidad al Jumbo. Me voy a arriesgar y en 2 años voy a estar listo para pasar a ascender a comandante. Y así le hice. Acepté 10 meses de alistamiento más otros 2, 3 en lo que le llaman online operational training en ruta, las rutas que se hacen ya en el avión. Fue un total de 12, 13 meses de adiestramiento para la licencia, los reglamentos, todo, desde cero. Para los japoneses, tu experiencia pasada no existía. Para ellos eras un cadet nuevo que estaban entrenando desde cero experiencia. Así te trataban igual como trataban a sus cadets de 0 horas. Y eso fue lo más difícil de acostumbrarse a que para ellos no eras más que un cadet, sin un ¿Cómo es la número. disciplina? ¿Cómo es la disciplina? ¿Cómo es la relación entre los pilotos, entre tripulación? Es decir, ¿cómo son los japoneses en la aviación? ¿Cómo es la aviación japonesa? La aviación japonesa yo le llamábamos los compañeros Samurai Flight Training. En vez de Flight Training, Samurai Flight Training le llamábamos. Porque así parecía. Parecía que entrabas con un samurái al simulador. Y el instructor con su típica voz de samurái, ¡ay, otros son! Y te estaba ya regañando o abusando psicológicamente. ¿Por qué no sabes esto? Un japonés lo sabría. ¿Por qué no sabías esto? Y no, y es un abuso psicológico constante. Es su manera militarista de esos tiempos de entrenar. Lo que sí no hacían, no tocaban. Porque a sus copilotos japoneses se sabía que les daban con el QRH en la cabeza cuando no sabían una respuesta correcta. Y a nosotros sabían que si se hacían eso, No, ha sido un método eficiente, a mí una vez me pasó.
Pero ya sabía porque sucedió que le dieron la historia era que un argentino, no sé, le dieron con el libro y agarró al instructor y contra el panel de ingeniero le puso unos fregadazos. Y desde entonces aprendieron que a los extranjeros no los toquen. Pero fue muy estresante ese un año de adiestramiento con ellos. Pero valió la pena. ¿En qué Es, consiste este año de adiestramiento? De qué se trata? pues todo relacionado a procedimientos del avión, los reglamentos del país, a completar todos los requisitos que se requieren para tener un TPI. Por ejemplo, en México, todos los requisitos para tener tu TPI, en Japón tienen el de ellos. Y tal vez Ok. más complejo, pero todo traducido a inglés para nosotros. Y pues claro que a veces los instructores japoneses tienen un acento fuerte y era difícil entenderles todo. Entonces había que nosotros, entre nosotros, improvisar, hacer acordeoncitos para hacer chapucita aquí donde se pudiera, porque tenías que sobrevivir y pasar. Es más, fallaban 50% de los candidatos fallaban en el adiestramiento de avión del simulador. 50% fallaban porque era muy pesado y muy exigente, y todo se relacionaba con 3 puntos que observaban en ti: que tuvieras buen carácter, buena actitud y un ser humilde, o sea, no, digamos, un mamón que se cree astronauta que llega ahí, que yo soy esto, yo volé de capitán. El que llegaba así, prácticamente le ponían el pie encima, lo trataban, lo humillaban, lo usaban psicológicamente para bajarle el ego y la arrogancia para que quedaran. Ellos decían, tenía un dicho: ustedes son como el zacate, cualquier zacate que crece de más, lo cortamos para que todo crezca parejo al mismo tiempo. Era uno de sus dichos. Y así manejaban la aviación. A mí me tocaba un compañero muy verde, muy chavo, con muy poca experiencia, y él hacía errores y no le decía nada. Y yo hacía un errorcito y le decía, oh, not so good. Y yo decía, pero hice mejor que el compañero. No, lo hacían para detenerme, para que me alcanzara el compañero. Para eso lo hacían. ¿Ves? Ok. Era la filosofía de ellos. Pero muy bien, muy buena el adiestramiento. Te hacían volar el clásico, que era el 47-200, 300, todos los procedimientos de emergencia, manual, categoría 2 manual, falla de motor, ida al aire, y todo manual. Hoy en día, todo está concentrado en automatización. Hoy en día le quitaron la experiencia de aviador Pues sí, al claro, porque piloto. Está marginal. Por eso han habido varios accidentes en Asia, en el Medio Oriente. Por eso, porque los hacen muy automatizados. el handfly como que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido. Y sobre todo para los asiáticos no son muy naturales que digamos para volar aviones requieren más tiempo, más adiestramiento y algunos más que otros. Los peores son los coreanos. Ni comienzo con los coreanos. Eso sí los llegué a odiar. ¿Y los mexicanos qué papel han jugado? ¿Lo juegan bien el fútbol? Sí, ¿Juegan no, bien? los mexicanos, pues mira, casi todos veníamos de la escuelita Taesa. Todos eran contratados por todo el mundo. El piloto mexicano se ha destacado mundialmente. En todos lados nos contratan, porque tenemos buena reputación como aviadores, sobre todo una compañía como Taesa, que era una escuelita que te enseñaba a sobrevivir y a no, a no tener un Claro. accidente serio. Y pues todos mis compañeros de Taesa, todos han hecho carrera, la mayoría en el Medio Oriente, en Asia, y con algunos seguimos en contacto y siguen ahí, siguen volando. Enrique, ¿cuántos mexicanos había en Japan Airlines? ¿Eras tú el único? Japan Airlines yo era el único. Había otro capitán venezolano, éramos 2 latinos y los demás americanos o europeos o canadienses, había mucho canadiense, pero éramos los únicos mexicanos. Yo era el único mexicano de Japan Airlines en el ¿Estuviste 400. contento? ¿Fue un trabajo Sí, agradable? no, yo estuve muy, muy feliz. Ya que pasé ese año de abuso psicológico de los japoneses, ya que me acomodé, ya que pasé el examen de capitán y ya teníamos casa cerca de Waikiki, tuvimos 2 hijos más con mi mujer. Fue la etapa más feliz de la aviación y familiar. Estamos hablando Claro, de no debe ser hace una 20, realización total, 25, ¿no? 23 años, hace 23 años de eso. Capitán de 747, viviendo en
en Hawái. Ah, Enrique, después de Japan Airlines, ¿qué pasó? Japan Airlines en el 2008 se casi redoblaron los precios del combustible mundialmente. Y como Japan Airlines era la línea que usaba, tenía la línea más grande de Jumbo 747, clásicos y 400 del mundo. Operaban nada más Jumbos. Pues con el precio del combustible, los clásicos eran más caros de operar. Empezaron a entrar en zona de bancarrota. Tuvieron juntas de emergencia con los shareholders, toda la compañía, y decidieron librarse del clásico. Para eso nos mandaron a hacer la transición del 400. Del lado izquierdo nos íbamos a quedar. Pero justo cuando completamos el adiestramiento del simulador para la transición al 400, paran todas las operaciones y nos dicen, continúen con sueldo completo mientras decidimos qué hacemos con la compañía. Nos regresamos a casa 2, 3 meses, estuvimos con sueldo completo, de vacación pagada en Hawái, todo el sueldo completo. Y de repente nos reciben, nos mandan el correo que todos temíamos, que Japan Airlines se iba a librar de todos los jumbos. Los iba a reemplazar con 777, eventualmente el 87, pero no podían pasarnos a 777 porque el sindicato japonés no lo permitía. Y ahí se libraron de nosotros, todos los extranjeros, que éramos como 150, creo. Y ahí se acabó, se acabó. De ahí me fui al Medio Oriente, a Jordania, al 67 de regreso. Fue el momento más amargo de mi carrera, perder ese trabajo y tener que dejar a la familia y irme a volar al Medio Oriente, a donde pudiera. Oye, después te fuiste a Jordania Hice un y contrato de 1 año en Jordania, de ahí me fui a Etiopía unos meses, no me gustó, se me hizo peligroso, y de ahí me fui a China, a volar carga en China. ¿cómo es China? China, eso sí, tienes que tener un estómago fuerte y mucha paciencia, y pues sí, más que nada, tienes que ser una persona como yo, donde te adaptas a todo. La mayoría de las personas odian China. Yo la verdad me la pasé súper bien. Éramos compañeros de Extaesa, viviendo de vecinos que volaban para otras líneas. Yo volaba para una línea que se llamaba Shunfeng Express, carga en 757. Y resulta que mis vecinos eran mis cuates de Extaesa y otros de otras ¿Qué? compañías. Sí, sí, sí. O sea, agarramos una onda bien padre, pues iba y venía. El contrato era de 20 días volar y 10 días me mandaban a San Diego con la familia. Entonces, la verdad estaba muy bien y estaba muy bien pagado. Pagaba el doble de lo que pagaban en Etiopía. Por eso les boté el contrato de Etiopía también. Pero me fue muy bien y duró 2 años y medio cuando me ofrecieron el 777 Direct Entry con Korean Air, que tenían un buen contrato de 17 días y 13 en casa, en California. Y ahí es cuando me fui a Corea. Fíjate qué curioso, porque bueno, antes de irnos más adelante, fíjate que platicaba yo ahorita pues aquí con nuestro productor, con Ricardo, Francisco Gallo, que pues toda esta cultura de Japón que ha sido realmente tan aleccionadora. Comentábamos que en 1960 era el país más pobre del mundo, ¿sabes? Sí, 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 sabía. Sí, Y ahora, pues ya superaron el nivel de pobreza todos los chinos, un sí, crecimiento exponencial, una economía potentísima. sí, sí, Eh, sí. yo creo que también hay cosas que aprender. Digo, Sí. entiendo que sean diferentes filosofías, entiendo que hay sofismos que están alrededor, pero la verdad de las cosas es que estos chinos parece ser como que están dominando el futuro, ¿no? Ahora los chinos parece que sí, pero los japoneses, su ambición no es dominar el mundo, sino sobrevivir y mejorarse. Pero los chinos, estamos hablando de 1.7 billones, algo así, y si quisieran pudieran poblar el mundo, lo están haciendo económicamente. Yo digo que hay que tener cuidado con ellos, porque son como hormiguitas, donde quieren se meten y va aumentando sus números, y mientras menos lo piensas, tienes que empezar a hablarles chino. Sí, patroncito, en chino, cuidado. Esa es mi observación
del riesgo de que los chinos agarren mucho poder, sobre todo en Latinoamérica. Todo el mundo, ellos tienen el pie metido, pero son Sí, personas muy trabajadoras. creo que esta mentalidad comercial que los mueve, Sí, creo que al final de cuentas, pues es lo que no entendemos, ¿no? Creo que nosotros todavía somos un poquito más, sentimentales y le damos valor a otras sí, cosas que los chinos no, los chinos están en el negocio, están en la disciplina, sí, sí. están en la meta, y eh, bueno, a lo mejor eso es lo que no nos hace, no logramos competir, porque ¿cómo podría ser posible, no? es que somos más Que están humanos. peleando por la final de 40 horas, ellos la quieren Eh, sí. de 100 horas, ¿no? Es que pues, nuestra cultura latina somos más, nos gusta vivir, nos gusta relajarnos, somos más humanos, más apasionantes. Ellos son como robots. Trabajar, trabajar, hacer chapuza aquí, chapuza allá, avanzar, hacerse rico rápido. Tienen otra mentalidad y además que por su mentalidad y educación pro-comunista, pues los llenan de orgullo, que ser chino es lo más chingón, que ser chino es que el chino esto y el chino el otro, y son muy orgullosos, no les gusta la crítica de su país ni de su cultura, son muy, se pueden ofender fácilmente. Trabajando con ellos había que estar muy cuidadoso lo que decía uno o cualquier opinión hacia China, porque lo tomaban muy personal. ¿Son voladores? Sí, como voladores al estilo cowboy, al estilo vaquero. O sea, no seguían procedimientos. Con decirte que los copilotos chinos que me tocaba volar conmigo no tenían procedimiento de cockpit setup. No, se estiraban y agarraban. Y yo les decía, espérate, 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 espérate. Este es el lado del capitán, lado del copiloto. Sí, pero, y luego rezongaban. Sí, pero el capitán chino, los capitanes chinos me dejan. O sea, sí, pero, sí, pero, sí, pero. Me enfadé tanto que empecé a utilizar la técnica del dog whisper. ¿Has visto el aconsejador de perros? El programa donde un mexicano milano les hace hacia el perro y se calma el perro. Solamente así pude calmarlos. Y lo digo, parece broma, pero es serio. Porque para todos, si yo le decía no, no, rezongaban y me hartaba de estarles discutiendo. Entonces nada más le hacía así y quitaba el mano. Y después les explicaba. Solamente eso funcionó con ellos. Ok. Después te fuiste a Corea De ahí Airlines. me fui a Corea, que fue una experiencia pésima, 4 meses y medio. Y fui el adiestramiento completo. Pero también ahí tenían la fama de que 50%, sobre todo los capitanes Direct Entry al 777, los estaban fallando sin ninguna razón. Simplemente 3 de 6, 4 de 8. En ese año fue el 2012 cuando tenían más. Y tú sabes, la razón era porque Korean Air tuvo una época donde destruyeron como 8 aviones en un periodo de 10 años. Mataron Algo gente por todos lados. Entonces ya no se les permitía volar en espacio aéreo europeo, canadiense, americano, al menos que tuvieran tripulantes mezclados, o sea, un capitán extranjero con un coreano. Y a los locales odiaban ese contrato, esa condición que estaban sujetos. El dueño de la compañía tenían que contratarnos a extranjeros capitanes con experiencia y ellos pues estaban molestos y su manera de venganza era fallar la mitad de cada grupo. Fueras el astronauta de los más chingones, no les importaba. Si ya te habías escogido que tú vas a fallar, y hicieras lo que hicieras, no hiciste esto, dijiste esto, hiciste esto mal. Y inventaban cosas. Y más que nada, es una cultura muy conflictiva. Los coreanos, no creas que son como los japoneses. No, no. Yo pensaba que iban a ser como sus primos, parecidos. Yo dije, yo adopté lo que me enseñaron los japoneses, ser humilde, tener buena actitud, buen carácter. Nada funcionaba con el instructor coreano, un ex militar que me tocó. Y llegamos al punto de gritar y en un momento que me empujó la mano del Mod Control Panel, que le hago así, le apunto a la cara y le dije, jamás me vuelva a tocar. Eso es falta de profesionalidad. Y se espantó, no esperaba. Y yo ya estaba harto hasta aquí. Yo dije, yo sé que esto es la soga al cuello, pero este güey no lo dejo que me falte el respeto. Literalmente me quiso cachetear la mano del MCP, porque así son de estúpidos. Y en ese momento
no me podía fallar porque yo hacía todo conforme a las reglas y los procedimientos. Pero sí su venganza fue al final no recomendarme para el check ride. Y para entonces yo de todas maneras quería una excusa ya para salirme de ahí. Estaba estresándome al punto donde odiaba ir a volar con estos pilotos. Esta fue la peor experiencia en la aviación, no se lo deseo a nadie, no te puedes imaginar. O sea, Oye, me hicieron querer más a los japoneses. oye, ¿qué pasó después? Y ahí ¿Te fuiste? tenía yo amigos con los que había volado en Jordania, porque venía de Jordania, sí, Etiopía, China, Corea. Pues un amigo que era el que manejaba, administraba una compañía de Jordania, lo contacté y me dice, no te preocupes, vente para acá, estás contratado. Y eran mis amigos con los que había volado en Jordania, ahora estaban operando una línea nueva en Maldivas, Islas Maldivas, 767 y 57. Y me contrataron llegando luego, de capital, claro, y con amigos, en una isla paradisiaca para desestresarme de esos cabrones coreanos que me estresaron. Ok. O sea, me fui de un lugar odioso a un paraíso que son las Islas Maldivas, donde podía surfear, hacer buceo, hacer kitesurfing. Claro, Tres. no se permite alcohol, no se permiten mujeres en bikini y tal. Había cositas que era porque son musulmanes, pero los vuelos eran tranquilos a China, Corea, nada más. Y fue muy agradable volar ahí. Al final de cuentas tuviste o desarrollaste mucho dominio de volar por aquellas zonas Sí, de Oriente y, y bueno, ¿cómo en general cómo ves la aviación mexicana ahora que pues regresas acá a estos terruños? la visión en la aviación o en general. En un ranking internacional, la aviación mexicana está bien ubicada y por otro lado, dentro de la aviación mexicana, ¿estamos haciendo las cosas bien? Yo veo que sí, porque obviamente se ve el resultado de los pilotos mexicanos que hicieron muy bien mundialmente. Pero claro que el adiestramiento, yo veía las diferencias que no era tan completo, pues tan completo como en Estados Unidos. Cuando yo veía a los principiantes aquí de Guadalajara que estaban haciendo la escuelita de ahí, que hacían exámenes dando mordida, se salían con las suyas para avanzar con mordidas. Esa fue la debilidad de la aviación en la época de los 90, en la DGAC antigua. Cuando yo vine a sacar mi licencia mexicana, a convalidar, tardé 2 meses y tuve que, sí, las exigencias eran tal, tenía que estudiar, comprar los libros, pero yo no quise pagar mordidas a nadie. El mismo comandante de Guadalajara me la quiso poner difícil. Yo me fui directo a la DGAC de México y ahí hice los exámenes y ya el vuelo lo hice en Guadalajara. Pero si yo hubiera querido, lo hubiera hecho fácil dando mordidas. Esa es la debilidad de lo que yo veía en la aviación mexicana. Yo creo que ha cambiado mucho hoy en día, yo pienso. Eso es lo único que diría que no me gustó ver en esos tiempos. Oye, Enrique, acabas ahorita bueno, ¿fue tu último trabajo o Sí. llegaste a otra compañía más? Sí, Ok. no, de Maldivas me fui a Tailandia como instructor de 767 por 8 meses, mientras esperaba que me llamaran de Etihad en Emiratos. Entonces estuve de instructor de 767 en Bangkok, Tailandia, que fue muy divertido, y ya me habían contratado, ya me habían aceptado en Etihad, pero estaban esperando darme fecha de entrada, que tardaron como 6 meses en confirmarme. Mientras tanto, yo dije, sigo volando donde se pueda. Y de ahí me fui a Etihad 6 años y medio al 777 y 787 con Etihad. Al final te retiraste ahorita de Etihad Airlines. No, me falta una. De Etihad nos despidieron a Oye, 400 extranjeros ¿no eres por especialista el en COVID. mudanzas, no? Sí, no, me faltó la más difícil. No, no, Eh, no, El, no es con tu chamarra o qué. el 2020 nos despidieron por la cuestión del COVID, que casi todos los vuelos se cancelaban. Y me regresé con la familia a México, estuvimos un año acá muy a gusto viviendo en Ciudad Guzmán, y me habla un amigo que era un venezolano con el que volaba en Japan Airlines, me dice, oye, ¿ya te vas a jubilar? Y dije, sí, ya me voy a quedar en México. Me dice, ¿no quieres volar la reina de los cielos otra vez, del 400?
Le digo, ¿cómo? Dije, no, pero en Estados Unidos tienes que empezar de copiloto. Y yo dije, yo ya no tengo interés. Claro, Dice, no. claro. Me dice, mi amigo es el jefe de pilotos, mándame tu CV. Y yo se lo mando y va a ver la experiencia que tienes y seguro te contrata de capitán. A los 3 días me habla el jefe de pilotos y tuvimos la entrevista virtual y está viendo mi CV mientras estamos hablando y me dice, ya veo toda la experiencia. Bueno, te ofrezco el lado izquierdo. Ahí mismo le dije, claro que sí. Yo dije, me quedan 5 años de vida y volarle el jumbo, terminar mi carrera en el avión más hermoso que jamás he conocido. No pude decir que no. Y de eso me jubilé el mes pasado. Hice mi último vuelo, julio 15 del mes pasado. El Jumbo, la reina. La reina ¿Cómo del es, cielo. Enrique? Sí. ¿Cómo es volar esto? ¿Cómo es volar un Jumbo? No, pues la sensación es la más chingona que te puedo explicar. Es un avión más, mira, el avión más padre que vuela cada quien es el que estás volando en la actualidad. Pero hay aviones que es como novias, algunas te quedan recuerdos que jamás las olvidas, ¿no? Así es el Jumbo. Y es tecnología antigua comparada, llegué a volar el más moderno, el 787, que no me gustó, se me hizo muy Airbusy, muy parecido al Airbus, muy fly-by-wire, muy automatizado. Y sí, tardé un año en adaptarme a él, me gustó eventualmente, muy aerodinámico, pero nada como la sensación que me daban mejor el 777 o el 47. Fueron mis aviones favoritos. Digamos que eres gente de Boeing. Sí, yo soy Boeing. Airbus no toco, ni tengo intención ni lo hubiera hecho. Estoy contra la filosofía Airbus. Disculpa. No, bueno. Oye, ¿qué? A ver, más o menos para darme una idea. Bueno, en esta última empresa tengo entendido que era de carga, ¿no? Volábamos carga por todo el mundo. Se llama National Airlines. National Airlines. National Airlines. ¿Cómo es el sistema de trabajo? ¿Cómo es el rol? Sí, Mira, porque es me platicaba que de repente se hacía pesado, ¿no? muy pesado. Fue lo más pesado que he volado, porque volábamos doble tripulación, 4 pilotos siempre. Todas las rutas que hacíamos, ya sea Asia, el Medio Oriente, todo el mundo, Sudamérica, volando carga pesada, equipo militar, alimentos, fruta, animales, lo que fuera. Pero el dueño de la compañía tiene muchos contratos con el gobierno donde tenía que mandarles equipos, armamento, que se supone que no debíamos saber, cosas explosivas, mucha batería de China, cosas, casi todo material explosivo peligroso que no se puede mandar en avión de pasaje. Y volábamos 18 días por todo el mundo y luego 12, 13 días en casa. Te mandaban boleto a donde tu domicilio estaba registrado, a mí en San Diego. Entonces sí, me iba 18 días en mi Belize, vivía de mi Belize por 18 días, a veces más, por todo el mundo. Le daba la vuelta, literalmente le daba la vuelta hasta 2 veces en una semana, una circunnavegación completa al mundo. Hasta llegué a hacerlo 2 veces en la semana. Y ¿Dos llegabas golpes en la tierra en 2 semanas? ¿En una dos semana? vueltas a la Tierra en una semana llegué a hacer. Por lo general en los 18 días le dábamos 2, tal vez 3 vueltas en 18 días. Y a veces era ir, ida, regreso, vuelto, pero casi siempre te continuabas desde Asia, te mandaba al Medio Oriente, el Medio Oriente a Europa, de Europa a Estados Unidos y otra vez a Alaska y ahí comenzar una nueva circunnavegación otra vez. Y es lo que hacíamos. Pero nos turnábamos y lo más pesado era que teníamos un during, una jornada limitada a 30 horas sin bajarte del avión. Y a veces lo hacíamos tomando unos turnos, 2 pilotos a la vez, dos. En el Boeing arriba, en la parte de arriba, teníamos bunks, teníamos cocina, todo. Nos traían buenos alimentos, los preparábamos, dormíamos en camitas cuando nos tocaba y de esa manera, pues, ayudaba mucho a hacer Bueno, sí, esas. pero estás presurizado 30 horas, caray. Exacto. Entonces, eso es lo que al final me empezó a afectar a mí, porque lo que estás haciendo es acumulando fatiga crónica, acumulativa, que puede generar otros problemas neurológicos a causa de privación del sueño, alimentos irregulares, horas de comer irregulares, que afecta el sistema nervioso.
Y ahora es un problemita que tengo, un problemita médico, que me empieza a temblar la mano derecha. Y eso es a causa de esos 4 años y medio que volé ahí en condiciones muy extremas. Claro, Lógico, tiene que haber afectación en el sistema circadiano y mil cosas, supongo, un porque sistema circadiano ah, afecta no mucho, sí, descansas, exacto. el cerebro no, sí, claro, no entiende qué Sí, está sí, sí. pasando, ¿no? Tus neuronas están confundidas, tu dopamina ya no tiene la misma creación de dopamina a causa de la confusión neurológica que trae tu cerebro con tu estómago, con tu sistema. Empieza a afectar hasta el sueño. Yo llevo apenas un poquito más de un mes que ya no estoy volando y ya me empiezo a sentir humano otra vez. Por eso me mudé a Manzanillo, a la playa. Aquí tengo una vista hermosa que todas las mañanas puedo ver esta vista el resto de mi vida sin cansarme, sin aburrirme. Está ahí frente al mar, casi, casi veo, ¿no? Sí, sí, estamos frente al mar. Mira, a ver si se alcanza a ver. Ahí está abajo Manzanillo, Santiago, en la playa de Olas Altas. ¿Alcanzas a ver? Qué maravilla, sí, qué hermosura, qué bárbaro. Y esto es mi premio después de 35 años de abuso en el aire. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, Oye, así es. Enrique, ¿tu familia, tu esposa es de ahí mismo de Guzmán? ¿Es mexicana o No, es americana? ella es de Palm Springs, California, pero de origen mexicano. Sus padres se originaron en ¿No? Arenal, cerca de Guadalajara. Y mis hijos ya tienen 19, 20 años, 29 y el mayor 39, pero los dos chicos que están en casa, que están con la mamá, yo les dije, yo necesito buscar mi sanación y por eso me vine a comenzar mi nueva vida, lejos de cualquier estrés familiar, lejos de cualquier presión, intensidad de ciertas personas en la vida de uno. Hay que alejarse y comenzar por su cuenta a buscar la paz ¿Logras interior. inmigración americana o cómo te retiras con lo que tú Pues hiciste? lo que es el seguro social que se acumula, que paga uno con los impuestos. Lo único que no me toca mucho porque yo trabajé casi todo fuera del país. Entonces, nada más lo que volé en Las Vegas y en esta compañía National y el broker de Japón, los 7 años de Japón fueron por medio del sistema americano porque nos pagaban por medio del broker. Entonces, en realidad no volé tantos años, todos los años en Estados Unidos. Lo que acumulé va a ser suficiente, además que lo que le llaman un retiro, una cuenta de retiro que se llama 401k, eso te van acumulando la compañía y eso es lo que te va a salvar al final porque de esa manera aseguras tu propio futuro. Y aunque no me toca mucho que digamos del Departamento de Seguridad Social, eh, se me suplementa con esa inversión que, que nos hacía la compañía de Japan Airlines y de National. Ah, Sí, o sea que terminas tu carrera como piloto tranquilo, sí, empezar pero una etapa nueva. ajá. Sé que también eres escritor, sé que tienes por ahí un par de libros escritos. Platícanos un poquito de tus libros. Pues el primer libro que se llama Memorias de un piloto. Y ese, luego te mando el link a ese. Ese está disponible desde el 2009. Y ese inicia todas mis aventuras, desde chavo hasta de mochilero por Europa, novias, amores por el mundo y la volada hasta el 2009. Ese está disponible, ha estado disponible en Amazon o cualquier librería de internet. Pero este lo hice la segunda versión que inicia donde quedó el 2009 hasta hoy en día. Y ahora sí, un poco más historial de países, de experiencias de aerolíneas, de culturas, un poco de historias de vuelo, accidentes, de avistamientos de ovni, avistamientos, cosas, un poquito de todo en general es lo que cubre el libro. Y mis opiniones, mis consejos a los nuevos soñadores de la aviación, cómo utilizar los métodos que yo utilicé, cómo lo hice realidad por medio de la visualización. Eso para mí fue un punto muy importante que mentalmente pude dominar mis sueños, mis metas, poniéndoles una fecha
de caducación para esta fecha voy a estar, por ejemplo, yo me hice un póster, me colgué un póster de un Boeing 747-400 en mi habitación cuando empezaba de adiestramiento. Y todas las mañanas meditaba unos minutos, me imaginaba que yo era ese capitán en el póster con las azafatas siguiéndome y que yo iba a ser capitán de 47 antes de cumplir los 46. Esta era mi fecha de Voy a caducación. mandar unas fotos de las azafatas. Bueno, esa era la fecha que yo le puse a mi sueño. Y el día de mi cumpleaños de 46 años era mi examen checkride para comandante de 747. ¿Llámala eso casualidad o qué? Para mí, eso fue el efecto de la visualización que practicaba todos esos días. La victoria de la lucha, de la constancia, del La sueño. constancia, Sí, ajá, sí. la disciplina, tener fe en lo que quieras tener en ti mismo. Fe cada quien tiene fe en distintas entidades o lo que sea, ¿Sabes pero qué? Que de repente la vida diaria nos hace, de repente no nos deja creer, de repente perdemos la esperanza, de repente eso creemos pasa. Sí, que hoy es mañana y no es cierto, ¿no? así es. Y Es un mensaje importante, la esperanza, la el, esperanza. el no dejar de creer, ¿verdad? Exactamente, seguir creyendo y por más difícil que se vea, te digo que yo empecé con cero cantidad de dinero y sin ninguna ayuda a mis padres. Nunca les pedí nada porque yo quería hacerlo por mi cuenta. Y yo pienso que ellos no pensaban que yo iba a lograrlo. Pensaban que yo soñaba demasiado y yo soñaba muy lejos. Pensaban que yo, siendo de Ciudad Guzmán, no podía llegar a completar un sueño así. No me creían hasta que vieron que ya estaba terminando mis estudios. Bueno, es que tiraste la piedra de lejos, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Y gracias a, pues también mis padres que me enseñaron la buena disciplina y pues gracias a las enseñanzas de los padres siempre lo ayudan a uno, ¿verdad? Enrique, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos dedicas. Es un Claro que sí. mensaje de gran profundidad, de gran peso. Eres un ser admirable. La verdad de las cosas es un ejemplo que debemos considerar, un ícono en la aviación mexicana. Hay mucha gente que por hacer sus carreras fuera, eh, pues no sabemos que existen, ¿no? Sí, No creo que haya mucha gente que pueda entender la profundidad que implica que un mexicano de Ciudad Guzmán sea capitán de un Jumbo 747 de Japan Airlines. Estamos hablando de, pues no sé, realmente las grandes ligas. Por otro lado, este mensaje que nos das, eh, en donde no, bueno, no nos comentaste mucho, pero supongo que cada cambio de empresa pues implica un estrés, implica una preocupación, implica un sí, reinicio, retos nuevos. sí. También es para que las gentes sepan que la estabilidad no es propiamente lo más propio de la aviación, ¿no? Es Tienes la que vida estar más con la espalda inestable que pegada puedes todo el llevar. tiempo, ¿no? Sí. Y a veces también acaba resultando ingrata, ¿no? En muchos divorcios, se resultan en muchos divorcios. Es lo que Sí, pasa. algo Sí. me ha platicado de eso. Sí, le llaman el síndrome del AIDS, Aviation Induced Divorce Syndrome. O sea, divorcio causado por el AIDS, por la aviación, inducida por la aviación. Así se le llama también. Ay, no sé si te acuerdas por ahí una leyenda que decía que si crees que ser piloto es difícil, ser la esposa de un piloto es más, ¿no? A lo Sí, he mejor también escuchado algo de eso. razón hay, ¿no? Sí, sí, se requiere sí, que las mujeres sean muy comprensivas a entender lo que pasamos con el jet lag, por ejemplo, que te den tu espacio cuando necesitas dormir después de un vuelo largo. Hay pocas mujeres que comprenden a los pilotos lo que tenemos que soportar y aguantar. Y además, sabes que es de mucha tensión, es un trabajo de una gran responsabilidad, no Y, que al final lo vas cargando, no, parecería que no, pero sí. y se te va acumulando. Tienes que Una ser realidad. sangre fría, controlar todo, pero al mismo tiempo se te va acumulando el estrés y la tensión que vas viviendo cada mes. Y yo pienso que eso es lo que afecta a estos problemas neurológicos, que empiezas a perder el sueño, etcétera, etcétera, que es ahora
lo que me está pasando a mí. Y por eso, justamente cuando ya me estaba jubilando, me ofrecían que me quedara a volar otro tipo de operaciones, pero yo lo que quería era bajarme de los aviones, estar en una en la misma zona de horario, no tener que ya desvelarme, estar sentado en un avión 10 horas cruzando el Atlántico. Ya no quería nada de eso. Fíjate que también es seleccionador para las empresas mexicanas el que se den cuenta que los pilotos no pueden ser exigidos en tal forma, porque fíjate que también he escuchado en esas aerolíneas mexicanas de low cost, en donde las jornadas de trabajo también son extenuantes Sí, y no abona para un proyecto de largo plazo en una vida profesional, ¿no? no, Creo que está bien que sea negocio, pero también las empresas tienen que entender que el piloto tiene una vida, ¿no crees? sí, pero no les importa, ¿eh? No les importa en lo mínimo. Las compañías que sí, donde tienes más protección es, por ejemplo, compañías grandes americanas donde tienes un buen sindicato que te defiende, protege tus horarios de descanso, tu descanso en casa. Ahí sí tienes mejores prestaciones porque el sindicato te apoya. Pero cuando vuelas en el extranjero, normalmente no tienes ningún sindicato que te represente. Tú firmaste un contrato y aceptas las condiciones que te ofrecen y no puedes quejarte. Lo haces porque lo haces. ¿Ves? Lo que sea necesario. Bueno, Así es. Enrique, tenemos, bueno, pues ya se nos extendió el tiempo. Fue maravilloso viajar por estos recuerdos que nos platicas. Viajamos a lugares distantes, a destinos paradisíacos, exóticos, diferentes culturas. Te agradecemos mucho el que nos hayas permitido asomarnos. Todos los que nos dedicamos a escribir cositas también relacionadas con la aviación, pues bueno, como mi libro y como los tuyos, son material muy importante que nuestros jóvenes, que Sí. los jóvenes que empiezan deberían de seguir. Ah, bueno. Te agradezco Te muchísimo. lo agradezco a ti Gracias, también. amigos de Muchas Conocer con gracias. las Alas. Gracias, Enrique. Gracias, Joaquín. Gracias a Fue todos. un placer. Pásenla bien. Fue un placer participar con ustedes. Gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Y muchas Adiós. gracias a Estos son las Salas, muchas gracias a Master Producciones. Pásenla bien, amigos. Gracias, Enrique.